Bueno, vamos a leer la palabra, hermanos. Eh, el mes de marzo es el mes de la mujer. Hoy, no se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y la propuesta en este mes va a ser hablar por lo menos los días martes de mujeres en la Biblia. El domingo Edgardo estuvo ocupándose del libro de Esther, ahí está Esther como una de las protagonistas del libro, y este martes, el que sigue, y los dos que tendremos a posteriori, la inquietud es que los hermanos que expositores puedan hablar de mujeres en la Biblia. Yo elegí hablar de una mujer en la palabra de Dios, que es Rahab, que está en el libro de Josué. Así que yo voy a hablar hoy brevemente, hermanos, de el ejemplo de esta mujer, que fue grandemente utilizada por Dios. La historia está en Josué capítulo 2, en Josué capítulo 6, Hebreos habla de ella, Santiago habla de ella y también Mateo habla de ella. No hay muchas más referencias a esta mujer, pero yo quisiera leer, aunque sea un poquito largo, el pasaje bíblico, no entero, para poder meditar en este ejemplo que tenemos en la palabra de una mujer en la Biblia. Hay varias, pues, sería para hacer un estudio de varios días, pero bueno, la propuesta es que durante los martes del mes de marzo podamos ocuparnos de mujeres en la Biblia. Josué capítulo 2, vamos a leer para empezar nuestra lectura en esta noche. Josué capítulo 2, versículo 1. Dice así la Biblia: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, perdón, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no debe ser este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que se dé de fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares esto en nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana.
capítulo 6, hermanos, versículo 22. Habría que leer antes, pero vamos a leer acá. Mas José dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que José había enviado a reconocer a Jericó. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. Leemos así en la palabra de Dios. 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Santiago 2:25. Ahí nomás. Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído y nos ayuda a considerar algunos pensamientos breves sobre la actitud de esta mujer, a la cual la palabra dedica todo este material que en esta noche hemos podido leer. Es notable que en los escritos del Nuevo Testamento ella es alabada por su fe, así dice Hebreos 11, y también por sus obras, Santiago capítulo 2, que son el resultado de su fe verdadera. Como leímos, era una mujer pagana y de mala reputación. El nombre Rahab quiere decir ancha, tal vez haciendo alusión a algún rasgo físico, no lo sabemos. Algunos escritores han intentado, digamos, de alguna forma, dar otra traducción a su profesión, con la palabra soná, que es con Z y termina con H, del hebreo, en donde se traduce como prostituta. Algunos han dicho, bueno, que el nombre es posadera, o alguien que recibe a la gente en el mesón. Los usos de esta palabra en el original griego son siempre los mismos. Y cuando aparece esta palabra ramera en hebreo es la palabra soná, que significa ejercicio de la prostitución. Así que, hermanos, nosotros no vamos a suavizar lo que la palabra dice. Esta era su profesión, entre otras cosas. Seguramente también trabajaba con lino, porque tenía todos estos manojos en la terraza. Pero bueno, entre otras cosas, su manera de ganarse la vida era mediante el ejercicio de la prostitución. Ahora, a pesar de todo esto, Dios apreció su fe y su conocimiento de Dios, y la apresó de la muerte cuando Jericó fue tomada. Aquel cordón de grana era una señal externa de una realidad interna, la realidad de la fe. Colgó el cordón porque creyó en el Dios de Israel, y colgó el cordón esperando que su redención fuera consumada. Así que si hay algo que uno destaca de Rahab es el ejercicio de su fe. Y este cordón de grana nos recuerda, hermanos, a lo que hicieron los judíos o los hebreos en tierra de Egipto. ¿Se acuerdan allí? En Éxodo capítulo 11. Pintaron los dinteles de la puerta, los postes de la puerta con la sangre, para que cuando el heredor pasara por alto aquellas casas y no hubiera un primogénito muerto en aquel lugar. Así que el cordón de grana nos recuerda el mismo ejercicio de fe que tuvo Israel cuando estuvo en Egipto para evitar la mortandad de los primogénitos. Era una señal, de alguna forma, hermanos, identificatoria. Ahora fíjense, Dios bendijo la fe de Rahab. Cuando uno lee en Mateo capítulo 1, versículo 5, allí vuelve a mencionar a Rahab y después no la nombran más. Dice que fue mujer de Salmón. Bueno, no me llama la atención, mujer de Salmón. Pero Salmón y Rahab fueron los padres de Booz, que fue el esposo de Ruth. Y entró en la línea
sucesoria, digamos de esta manera, del Señor Jesucristo. De esta raíz nace el Señor. Fíjense entonces la bendición con que Dios bendijo a Rahab, una mujer de la vida, una mujer de reputación de alguna forma no santa, no honorable. Sin embargo, Dios supo bendecir su fe. Miramos la historia, hermanos, brevemente en esta noche que hemos leído. Israel cruzó el Mar Rojo. ¿Se acuerdan de la historia? No hace falta nombrarla, pero dividió las aguas, pasaron por el medio en seco. Cuando los egipcios fueron con sus ejércitos tras el pueblo de Israel, e Israel pasó el Mar Rojo, las aguas se cerraron y sepultaron aquel ejército poderosísimo que iba en pos del pueblo de Israel. Ellos pasaron con un ejercicio de fe. Y ahora estaban ya sin Moisés para tomar posesión de la tierra prometida. Estaba el río Jordán, y a 7 kilómetros del Jordán al oeste estaba la ciudad de Jericó. Así que era una ciudad bastante próxima al río. Y era una ciudad de avanzada para poder entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán. No era una ciudad cualquiera, era una ciudad con una edificación importante, con una estructura, digamos, de avanzada para la época, con ciudades fuertes, amuralladas, y esto parecía una empresa bastante complicada para un pueblo cansado como el pueblo de Israel, y tal vez no todavía pertrechado para la guerra adecuadamente. Sin embargo, este era el desafío propuesto por Dios. Así que en este desafío, Josué, mejor dicho, envió 2 espías. No para reconocer la tierra como tiempo atrás ha habido Josué con Caleb, ¿se acuerdan? Y los otros príncipes. Aquí la idea era reconocer el lugar y ver, perdón lo que voy a decir, ¿no? ¿Qué onda con los habitantes de Jericó? A ver, ¿qué espíritu tenían? Así que en ese objetivo fueron estos 2 hombres. Y entraron en la casa de Rahab. Tal vez siguieron a la mujer, no da detalles la Biblia. Y como era una mujer que ejercía prostitución, que 2 hombres entre la casa de ella, no llamaba tal vez tanto la atención de ninguno. Así que ellos entraron. Y hermanos queridos, fue de Dios que entrara. Porque Rahab, de alguna forma, reconoció el origen de estos hombres, que eran del pueblo de Israel. Y en el relato que leímos de la historia, Rahab se da cuenta, como leímos en el versículo 11, que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y dice, hemos oído cómo cruzaron el Mar Rojo y un ejército poderosísimo quedó sepultado. Y después oímos lo que son los ríos de los amorreos, al otro del Jordán, Og y Seón, y cómo lo destruyeron. Y entonces ahora nosotros estamos asustadísimos, no por ustedes, sino por el Dios de ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El temor de la mujer y de todo el pueblo de Jericó no pasaba por los israelitas, pasaba por el Dios de ellos. Y esto es lo que marca, hermanos, el desenlace de la historia. Ahora, Rahab tuvo la virtud de creer en este Dios, de reconocer que la tierra que Israel pretendía era la tierra que Dios había prometido, y que en realidad los usurpadores eran los cananeos y no los que iban a tomar la tierra. ¿Se entiende el concepto? Este es el concepto para del cual hay que mirar la historia. Así que el capítulo marca este tema que anima al pueblo cuando los emisarios van y se dan cuenta cómo Dios los cuidó y cómo la mujer de alguna forma hizo que los perseguidores se fueran por otro lado. Dieron aviso a Josué, mirá, la situación es esta, la gente está entregada de alguna manera. Así que esto animó a Josué y al pueblo a la batalla. Todos sabemos cómo caen los muros, no hace falta decir mucho más de esto, pero el capítulo 6 muestra cómo Dios no olvida, pues lo vamos a ver, a las personas de fe que se juegan por él en momentos difíciles de la vida.
Nadie se olvidó de Rahab. Podían haberse olvidado. La batalla, la guerra, los gritos, el dolor, y bueno, y nos olvidamos, y se cayó en los muros, y qué sé yo qué pasó con esta gente. No, 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 no. Vayan allá. Fíjense el detalle, hermanos. Esto me adelanto un cachito. Los muros cayeron, pero la parte del muro donde estaba la casa de Rahab no se cayó, porque la casa de Rahab estaba contra el muro. ¿Se acuerdan? Sin embargo, esa parte no se cayó. ¿Por qué no se cayó? Y porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Todo se cayó. Esa parte no se cayó. Miramos la historia. Hermanos, yo quiero mirar ahora, porque el tiempo se va, las lecciones de la historia. Y quiero compartir con ustedes por lo menos 4 enseñanzas que me deja esta historia, cuya protagonista es Rahab, pero el protagonismo fundamental es el de Dios, o el Dios que Rahab llegó a conocer. 4 cosas quiero considerar, hermanos, en esta noche brevemente para nuestra meditación. Primero, considerar los recursos de Dios para cumplir sus planes. Esta historia es un ejemplo de los recursos ilimitados de Dios para cumplir con sus planes. Recursos que nos parecen a nosotros infrecuentes, a veces descabellados, pero la enseñanza es: Dios siempre tiene recursos para cumplir con sus planes. Miren, como dijimos antes, la historia no aclara cómo entró en la casa esta mujer. Podía haber entrado en cualquier otra casa, haber seguido a un hombre con una mula, con un caballo. Sin embargo, cuando llegaron a Jericó, lo primero que vieron estos hombres fue la mujer. Y la siguieron. Y no fue casualidad, hermanos. Fue lo que Dios quiso que ocurriera. Y entraron en la casa. Y Rahab fue un instrumento impensado para cumplir los planes de Dios. Rahab, una mujer de la vida. No era una mujer acaudalada, ni de vasta cultura, ni de una posición privilegiada. Era una mujer prostituta, que ejercía esta profesión, digamos, de esta manera, y era que Dios usó para dar testimonio a Israel de todo lo que Dios podía hacer. Una mujer de mala reputación, pero que reconoció el Dios de Israel, que creyó en sí mismo Dios y obró por la fe, cuidando y dando información, mejor dicho, que Josué necesitaba. Miren, Dios usa instrumentos impensados. Usó a Rahab. ¿Quién iba a pensar que esta mujer iba a hacer lo que hizo? ¿Quién iba a pensarlo? No cabe en la cabeza. No cabe. Para el mundo y los hombres, bueno, fue casualidad. No es casualidad. Es lo que Dios usó. Números 23 dice que Dios usó un burro. ¿Se acuerdan, hermanos? Un burro usó para molestar al profeta Balaam, que iba al rey de los moabitas, Balac, para maldecir al pueblo. Y el burro le habló a Balaam para decir: ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Dios usó un burro. Dios usó instrumentos impensados para cumplir sus propósitos. Dios usó una vida pobre en un tiempo de hambre para alimentar al profeta Elías. ¿Se acuerdan? Primera Reyes, capítulo 17. Había sequía, había hambre. ¿Y dónde fue Elías? A la casa de una mujer que se iba a dejar morir con el hijo porque no tenían qué comer. Y dice la palabra que el aceite de la viuda no menguó, la harina no faltó, y comió Elías por muchos días en la casa de una viuda que no tenía un peso. Dios usa instrumentos impensados para cumplir sus propósitos. Usó un pez, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Un pez que tragó al profeta y se muere, lo va a despedazar. Y no lo despedazó el pez, no lo digirió con sus jugos gastrointestinales, sino que allí Jonás oró, reconociendo su error, y vomitó, mandó Dios, mejor dicho, que vomitase a Jonás en tierra, y Jonás fue a hacer lo que tenía que hacer. Usó un pez. Instrumentos impensados.
Para alimentar a la multitud, ¿qué usó Dios, el Señor? Un nene con su vianda. 5 panes y 2 peces. Era la comida del muchacho. Y con eso, impensado, leemos en la Biblia que comieron más de 5.000 personas y además sobró. La primera lección que quiero conocer, hermanos, es los recursos de Dios para cumplir sus planes. No forman parte de nuestra lógica mental. Dios no usa mi lógica y tu lógica. Dios se maneja de otra manera, por eso es confiable siempre. Porque Dios no se maneja como vos y yo nos manejaríamos. Cuando mis hijos eran chicos, cantaba una canción que decía, no hay imposibles para Dios. No me acuerdo la melodía, pero importa, no es hora de cantar. Pero bueno, da la pauta, y en la Biblia está, por eso lo citamos, de lo que puede hacer Dios, cuyos recursos salen fuera de nuestra imaginación y de nuestras posibilidades. Así que, hermanos, la primera lección, que yo destaco de esta historia es que los recursos de Dios son ilimitados para cumplir sus planes. Cuando vos leas la historia de Rahab, pensá en esto, pensá en los recursos de Dios. Hermano querido, confiemos en Dios. A lo mejor estás sin trabajo, con un mal trabajo, estás con incertidumbre sobre el futuro, tenés algo que no sabes cómo resolver. Confía en los recursos de Dios, que son más allá de lo que vos y yo podamos imaginar. Él tiene recursos impensados para llevar a cabo. En primer lugar, lo primero que aprendemos de la historia de Rahab es que Dios usa recursos ilimitados para cumplir con sus planes. Segunda lección de la historia, considerar la fidelidad de Dios, acogiendo por gracia a todo aquel que cree. Esta es otra lección de la historia. Dios no hace excepción de personas. En Hechos capítulo 10, lo vimos en una reunión de los domingos, Pedro llega a la casa de Cornelio y dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todo lugar se agrada, o en toda nación, mejor, se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 y 35. Rahab es ejemplo de ello. Siendo una persona pagana, politeísta y pecadora, mostró una fe verdadera en el Dios de Israel, al cual reconoció, y por ello su vida fue preservada y fue asimilada después para formar parte del propio pueblo de Dios. Digamos en otras palabras, hermanos, era un paria Rahab. Una mujer seguramente despreciada por los otros, porque en aquel tiempo la prostitución era un ejercicio que no se veía bien. Hoy tienen obra social, tienen el sindicato. Parece que, bueno, está todo bien con la prostitución. Hoy, siglo XXI, yo no estoy a favor, hermanos, de esto, lo digo, pero digo que en aquel tiempo aquellas mujeres eran mal vistas. Aún hoy, en algunos países, a estas mujeres se las lacera, se las castiga, se las encarcela, etcétera, etcétera. En la sociedad occidental, con toda su corrupción a cuestas, no solamente no se ve mal la corrupción, parece que está todo bien. Y pareciera que es la herramienta para que el hombre, entre comillas, se haga hombre. Es necesario que haya una mujer que haga esto. Bueno, no es lo que le enseña, desde ya. Pero lo que yo voy, hermanos, es que esta mujer, tan mal considerada por los hombres, fue considerada por Dios cuando creyó y reconoció al Dios de Israel. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Toda una confesión de fe. Uno mira al Señor Jesucristo y toma a los discípulos. ¿Qué eran los discípulos? Eran hombres, como dicen Hechos, del vulgo y sin letras, rudos pescadores, analfabetizados, muchos de ellos. Cuando uno mira la Biblia, hay pocos hombres cultos entre ellos.
y otros de pésima reputación, estafadores, como Mateo. Bueno, hombres, parias, rechazó socialmente, pero acogidos por el amor de Cristo. El Señor se acercó a una persona endemoniada, como aquel gadareno, un loco. Entre nosotros decimos, este está loco, está del tomate, no sé cómo lo querés decir, está loco. Y el Señor se ocupó de ese loco, al cual nadie lo aguantaba. Lo ataban con cadena, no sé, cualquier cosa. Nadie se lo bancaba, nadie lo aguantaba. Y Dios fue a aquel loco, el Señor Jesús, e hizo la obra para que ese loco después pidiera, por favor, ir al Señor en la barca para predicar. Y dice, no venga conmigo, anda a tu casa, a los tuyos, contales, mira lo que hizo eso con vos. El Señor no hace excepción de personas. Pablo escribe a los Corintios y les dice en el capítulo 1, versículo 26, diciendo que, mirad vuestra profesión según la carne, que no eran muchos eruditos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mírate a vos, mírame a mí, que damos crédito a lo que esto es así. Pablo dice, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14, que él era blasfemo e injuriador. Sin embargo, el Señor lo tomó para sí, usó de misericordia con él. Un tipo difícil, que negaba la fe, que blasfemaba. Sin embargo, de él se ocupó el Señor. Y él dice después, por la gracia del Señor, soy lo que soy. Así que la segunda lección de esta historia, hermanos queridos, en esta noche es la fidelidad de Dios, acogiendo por gracia a todo aquel que cree. Y esto es una lección para nosotros, que a veces somos muy discriminadores a la hora de estar con la gente. Decimos, a este lo voy a predicar, está loco, este no se convierte más, está podrido por las drogas, quemado por las drogas. Es un tipo malo, recio, mal educado. Bueno, Dios no hace excepción de personas. Y la historia me muestra cómo Dios es fiel con aquellos que por gracia creen en Él, como lo hizo esta mujer. Es como dio el testimonio de Rahab, cuando les dice a aquellos hombres en la noche de su casa, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Toda una confesión de fe. Primera lección de la historia es considerar los recursos impensados de Dios para cumplir sus planes. Dios, hermanos queridos, siempre tiene recursos. Segunda lección de la historia, considerar la fidelidad de Dios, quien acoge a todo aquel que cree. Creyó Nicodemo, un principal, pero también creyó el ladrón de la cruz, y Dios a ambos lo recibió de la misma manera. Segunda lección de la historia. Tercera lección de la historia, considera la realidad que siempre la fe genuina se expresa por las obras. Es lo que destaca Hebreos y es lo que destaca Santiago. En Hebreos dice, por la fe, Rahab, ¿qué hizo? Recibió a los espías y los despidió en paz. La fe se expresa por las obras. ¿Por qué los cuidó Rahab? ¿Por qué hizo lo que hizo? Como expresión de su fe genuina en el Dios de Israel. Por supuesto, nosotros no vamos a avalar algunos recursos que ella usó. Tampoco los avala Dios, pero lo que Dios destaca es la fe de esta mujer. ¿Se entiende el concepto? Santiago dice lo mismo. Está hablando Santiago en el capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Y para ejemplificar lo que dice, pone dos ejemplos. Uno es el de Abraham, un paladín entre los israelitas. ¿Quién no va a reconocer a Abraham y lo que hizo dispuesto a entregar a su hijo al sacrificio? ¿Quién no va a reconocer?
pero también pone en el mismo plano, hermanos, a Rahab, en el mismo plano de ejemplo, a esta mujer pagana y de la vida, y despreciada, etcétera, diciendo que por la fe ella hizo lo que hizo. Quiero leerlo, hermanos, para no decir una cosa por otra, pero dice, por la fe recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Por otro camino. Nunca desconoció Rahab que estos hombres se habían venido a su casa. No, nunca desconoció. Pero desorientó a aquellos hombres que habían ido a su casa para buscarlo y los mandó por otro lado. Y de esta forma, no solamente escondiendo a los espías, digo bien, sino bajándolos por la ventana y llevándolos por otro lado, los protegió. ¿Por qué los protegió? Bueno, como expresión de la fe en Dios. Efesios capítulo 2 dice que somos hechura suya, creados por Dios, ¿para qué? Para buenas obras. Y no quiero abundar en este tema, porque es un tema muy conocido por todos los que estamos acá en el Zoom, pero la fe genuina se muestra por las obras. Dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. El mal árbol da malos frutos, y el buen árbol da buenos frutos, así que por sus frutos lo conoceréis. Mucho se puede hablar de la fe, pero la fe se muestra andando en la vida. Y Rahab es un ejemplo de una mujer que mostró su fe andando en la vida. En este tema puntual, su fe se hizo notoria. Cuidando a los espías, colgando el cordón grana en su ventana, identificándose por la fe. Nadie entendía qué es ese cordón que tiene, qué sé yo, diga, que no sé, que está loca ahora, no sé, se dedica a estas cosas. No, era una identificación de su fe. Algo visible de la fe que es invisible. Y todos sabemos, hermanos, muy bien y muy claramente que la fe se visibiliza por las obras. No hay otra manera de visibilizar. La actitud, las palabras, la disposición, las costumbres, todo habla de nuestra fe. Cuando vos trabajás, y en tu trabajo, en la escuela, no estás todo el día hablando del Señor Jesucristo, pero sí estás mostrando tu fe. A veces, bueno, yo eso siempre lo digo, en el trabajo, dice, acá tengo un meme, pero no se lo muestro al pastor porque me va a retar. Entonces yo no veo el meme, se lo muestro a los demás, a mí no, porque, bueno, la gente se da cuenta que uno tiene otra onda diferente. Y esa onda diferente es producto de la fe que me hace diferente. Así que la tercera lección de la historia es la realidad de que la fe genuina siempre se evidencia por las obras. Hebreos capítulo 11, Santiago capítulo 2 nos dan la pauta de que Rahab fue una mujer que mostró su fe por sus obras. Y termino más porque son 9:15 para no alargar más. Con el cuarto punto, el cuarto concepto, y es considerar que Dios reconoce a los que andan por la fe, siendo sus promesas fieles para ellos. ¿Se entiende el concepto? Dios reconoce a los que andan por la fe y sus promesas son fieles para ellos. Esta historia muestra esta realidad. Dios no olvidó a Rahab y a su actitud. Lo dijimos antes. Se fueron los espías, se preparó la estrategia para Jericó, una estrategia de Dios, la trompeta, bueno, todos conocen la historia. Gritaban, toda la trompeta, y los muros que parecían de granito cayeron como si fuese cartulina. Y en ese caos pasó estas cosas que dijimos antes. No se cayó la parte del muro donde estaba Rahab y la familia. No se rompió esa casa. ¿Por qué no se rompió? Y porque Dios no olvida sus promesas para con sus hijos. Las promesas son fieles. No se olvidaron los soldados de la familia de Rahab y de sus cosas. En el torbellino de la batalla, en los gritos de dolor, etc. Dijo José, che, ustedes dos que son espías, vayan a la casa. Se acordaron. Y ahí en la casa,
aquí estaban Rab y la parentela. Ninguno se fue de la casa, lo leímos. Si alguno se iba de la casa, iba a ser muerto. Había que confiar en que esto iba a ser así. Y Rab se quedó en casa. Sus padres se quedaron en casa, sus hermanos. Y Dios lo libró a ella y a su parentela porque creyeron. Y porque Dios fue fiel a las promesas. Dios no defraudó la fe de aquel que sinceramente creyó. Jericó cayó, pero aquella parte del muro se mantuvo en pie. Aquella casa no se desmoronó. Uno piensa en los días de Noé también, hermanos. ¿Se acuerdan de Noé? Hizo el arca de madera con elementos comunes que había allí en la tierra en aquel entonces. No hizo un barco blindado, hizo un arca con lo que había. Y las 8 personas que creyeron, 8, se metieron en la barca. Y la barca aguantó, hermanos. Aguantó el viento, aguantó el agua embravecida, sorteó los montes, qué sé yo, no sé. Me quiero imaginar. Aguantó 40 días, aguantó todo el tiempo que había que aguantar. Y cuando las aguas bajaron, el arca estaba intacta. Dios no olvida la fe de los santos. Hebreos capítulo 6 dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que habéis mostrado, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cantamos muchas veces, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. El cuarto elemento a considerar, hermanos, es que Dios es fiel. No olvida lo que aquel que deposita su fe y confía verdaderamente. Así que, hermanos, yo quiero dejar en esta noche 4 lecciones de esta historia que les invito a leer en casa, con la mención de esta mujer que es reconocida de esta manera, y pensar en estas 4 cosas que hoy meditamos. Primero, que Dios tiene recursos impensados para cumplir sus planes. Segundo, que Dios es fiel y que acoge por gracia a todo aquel que cree. Dios no hace acepción de personas. Segunda lección de la historia. Tercera lección de la historia, que la fe genuina siempre se expresa por las obras. Las palabras pueden morir, pero las obras quedan, hermanos. El ejemplo queda. Y esto es lo que enseña esta lección. Y cuarto, decir que Dios es fiel y no olvida a aquel que ha confiado en él, aún en momentos extremos de la vida. Como vimos, los muros cayeron, pero aquel pedazo de muro estaba en la casa, nunca cayó, y Dios cumplió su promesa para con aquel que depositó su fe genuinamente. Hermanos, que Dios nos bendiga. El martes que viene, si Dios quiere, tendremos una entrega más de este tema que vamos a anunciar a todos los hermanos para que puedan ver lo que vamos a estudiar. ¿Está? Y ojalá Dios nos dé el interés de estudiar la palabra. En este mes en que uno recuerda a las mujeres como las recuerdan, no como nosotros pensamos. Dejemos que el mundo piense en la mujer como quiera pensar. Nosotros miramos a las mujeres que Dios destaca en su palabra, mujeres comunes, mujeres pecadoras. Acá vemos una de ellas. Bueno, vamos a mirar, si el Señor lo permite, en los martes que siguen, ejemplos de estas mujeres, tal como la palabra de Dios lo enseña. ¿Con qué objetivo? Afirmarnos en la palabra de Dios. Afirmarnos en las promesas de Dios. Resistir en estos días que son malos, con fundamentos claros, los que nos da la bendita palabra de nuestro Señor. Que Dios bendiga la palabra, hermanos, y nos ayude a meditar en esta noche, cerrando este tiempo que hemos compartido de oración.